Los cuerpos inanimados y el suelo en el arte de Isabel Ruiz y Edgar Calel. 1. El silencio perdió su trayectoria frente a una mano que abre las puertas a la voz. Este es un poema de Francisco Morales, que se encuentra en las primeras páginas de Guatemala Memorias del Silencio, el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que se creó en el marco de los tratados de paz a principios de los años 90, y cuya tarea era investigar y publicar sobre los crímenes de guerra, así como las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Un conflicto que duró 36 años y dejó alrededor de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Es en este informe donde se afirma de forma inequívoca el carácter genocida del Estado, señalando a las comunidades mayas como enemigos del Estado y por tanto objetivo de la contrainsurgencia. Un par de años más tarde, se publicó otra investigación coordinada por el obispo Juan Gerardi y que finalmente le costó la vida: Guatemala nunca más. En su portada podemos ver parte de una serie fotográfica de Daniel Hernández. La figura humana con plumas que aparece en el centro está abriendo la boca con un gesto fuerte. Tanto el poema como la portada piden a los lectores que escuchen las voces recogidas en forma de testimonios orales, el principal material de investigación de ambos informes. Y también nos instan a hablar. Pero no quiero hablar de Hernández ni de Morales, sino de la esposa de este último, la artista Isabel Ruiz, fallecida hace 2 años. Y en particular, quiero hablar de su instalación Historia Sitiada de principios de los 90. Aquí ven unas imágenes de la instalación. Esta ha sido recreada desde entonces en varias ocasiones. Aquí hay fotos de una de las primeras instalaciones. Aquí una imagen del Museo de Arte Contemporáneo de Santa Bárbara en 2017. Reunidos alrededor de un tríptico, un cuadro no figurativo de 3 partes, rojo y negro, que yace en el suelo, 10 sillas quemadas se encuentran enfrentadas, con velas encendidas en sus asientos y sobre una alfombra de carbón. Incluso hay cenizas de las sillas quemadas. La atmósfera mortuoria no solo se crea a través de las velas fundidas y la forma y posición del cuadro. ¿Es una cruz? ¿Es un ataúd? Según la propia artista, durante una entrevista, una vez se mostró dentro de unas ruinas en Antigua Guatemala, muy probablemente de una iglesia. El espacio sagrado invitaba inesperadamente a los visitantes a entrar realmente en un espacio de duelo, o sea, un espacio en el que los muertos y los vivos se relacionan a través de prácticas espirituales o rituales. Si bien es a través del fuego que se evoca a los muertos y se hace posible el proceso de duelo, también es a través del fuego que las materialidades se transforman para volverse irreconocibles, es decir, ilegibles. Este es un video de la instalación de la pieza en Guatemala en 2017. ¿Es posible leer las cenizas restantes? ¿Y quién hace la lectura? A los que les duele, por supuesto, pero también todos los demás que puedan encontrarse con la instalación artística, escuchando la denuncia del artista sobre la brutalidad del genocidio guatemalteco. Son cuestiones metodológicas y ético-políticas. Según el reportaje de Guatemala Nunca Más, la capacidad del fuego para hacer ilegibles las cosas fue empleada explícitamente por el ejército de Guatemala, por ejemplo, quemando los cuerpos de cientos de víctimas que fueron reunidos en fosas comunes. Nunca más debían ser reconocidos. En lo que se conoce como la táctica de la tierra quemada, llegaron a quemar pueblos enteros, obligando a sus habitantes a huir y ocupando sus territorios después de que se hubieran ido. Isabel Ruiz acompañó de cerca la investigación y publicación de ambos informes.
Estos construyen el contexto de la instalación Historia Sitiada. 2. En 2014, la abuela de Edgar Calel falleció en el pueblo maya conocido como San Juan Comalapa en Guatemala. Durante ese tiempo él se encontraba en una residencia en San Pablo, por lo que pidió a su familia que no tocaran nada de la casa donde ella vivía, que la dejaran como estaba. Una vez que regresó, decidió pintar el fonema Kit 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 por todas las paredes de la fachada y lo hizo con tierra vertida. Se trata de un sonido que su abuela cantaba mientras reunía a los pájaros que caminaban y volaban hasta el patio de su casa para comer lo que ella les daba. Sé por otros que esta es una práctica y un sonido común en los pueblos maya cachiqueles. La de Calel es una operación compleja. Evocar la memoria de su abuela a través de un sonido que se transforma en palabras pintadas con tierra recogida del interior de la casa en sus paredes, y después pintó esa casa en un lienzo. A diferencia de las cenizas, aquí sí podemos leer el sonido, pero también podemos escucharlo, cantado, por ejemplo, por el propio artista. Por ser portadora de múltiples significados y usos, la tierra ha sido utilizada por muchos artistas contemporáneos como material en el arte, también las cenizas. Ahora veamos los usos específicos, así como los significados dentro de lo que Emma Shirix llamaría formas mayas de pensar y hacer. Y la sigo aquí porque es ella quien habla del cuerpo como un método y marco de, por ejemplo, la territorialidad. Lorena Cabnal y otras feministas comunitarias hablan del territorio como un cuerpo especialmente femenino y del cuerpo como territorio, tanto en términos de la violencia colonial y patriarcal, como de la necesidad e importancia de defender cuerpos particulares, territorios que son singulares como colectivos. Hemos visto cómo la táctica de la tierra quemada pretendía incidir en la territorialidad indígena y también territorios indígenas específicamente. La tierra puede y de hecho es utilizada como material y elemento estructurador en la arquitectura maya. La casa se describe a través de una analogía íntima con el cuerpo humano, algo que Aurelio Sánchez Suárez ha tratado a través de la etimología de los procesos y partes de la casa, un cuerpo terrenal que se anima cuando se habita. Como suelo, la tierra tiene la capacidad de nutrir la vida, las plantas y, en consecuencia, nutrir los pueblos, pero el propio suelo también está lleno de vida y necesita ser alimentado. En las nociones mayas sobre el devenir humano, el maíz y otros cultivos son fundamentales, como es el caso de la creación de seres humanos a partir del maíz en el libro sagrado maya quiche, el Popol Vuh. Este proceso también ha servido como metáfora en formas contrastadas, por ejemplo, dentro de las tácticas de contrainsurgencia dirigidas a los niños, las llamadas semillas de la insurgencia. Emma Chiris recupera la metáfora al hablar de las semillas de la liberación, plantadas en los jóvenes indígenas mientras practican la resistencia colectiva contra las privaciones de los sistemas educativos occidentales. Como las semillas, las personas vienen de la tierra y vuelven a ella una vez que han fallecido. Esta relación terrenal, activada a través de prácticas como el enterramiento de los ombligos de los recién nacidos y por supuesto los rituales de inhumación, sigue siendo central para las formas mayas de convertirse, más que de ser,
en pueblos, lo que significa también convertirse en colectivo. Al tratar lo que se ha llamado el movimiento maya desde la década de 1990, Diane Nelson habla de convertirse en maya a través de diversas operaciones. Así que más allá de servir como superficie de proyección para el origen o la pertenencia propia, esto implicaría estasis, inmutabilidad, el suelo vivo, así como sus habitantes, mantienen una relación activa con lo vivo, una relación de reciprocidad, también llamada principio de complementariedad, un término debatido sin duda. Me refiero a una relación con los antepasados. 3. Consultando a diferentes actores y autores, queda claro que la ancestralidad no es algo dado, sino producto del trabajo del duelo y de una relación activa entre los vivos y los muertos en contextos mayas. Petra Petric habla incluso de convertirse en un ancestro a través de la conservación de relicarios y la invocación de nombres en festividades y rituales. Es precisamente aquí donde la cuestión de cómo morirse se vuelve crucial, es decir, tanto las condiciones de la muerte como el proceso de duelo que puede comenzar ya antes del fallecimiento de la persona. E incluso esta pregunta, ¿cuándo se muere uno finalmente?, difiere significativamente de la comprensión occidental de la animadversión. No parece ser realmente relevante que un cuerpo se vuelva inanimado. Y no. Fernando Suazo, por ejemplo, habla de la relación activa con los cadáveres antes de su entierro como una relación entre sujetos en la zona Achí. Como en muchos otros contextos, el entierro es el centro del duelo, el momento en el que todo el cuerpo, y esto es importante, la preservación del cuerpo se integra a la tierra y comienza un viaje al reino de los muertos, no abandonando, sino transformando su relación con los vivos, como hemos visto. Y es interesante pensar en este proceso como uno que también da vida en términos de nutrientes a la tierra, como María Puig de la Bella Casa sugiere desde un lugar muy diferente. En otras palabras, los muertos tienen vida, dan vida a la tierra y a los vivos. Y aquí es donde radica la violencia ontoepistemológica de la contrainsurgencia militar. La desaparición, la quema y también la mutilación y por lo tanto la fragmentación de cuerpos enteros en partes no solo tuvieron un impacto en términos económicos y sociales, sino que también perturbaron masivamente la relación de los vivos y los muertos, entre los vivos y los muertos, la posibilidad de su adecuado recuerdo y por lo tanto de una buena vida para las generaciones futuras. Petric habla de la angustia de las comunidades que perdieron a tantas personas antes de que les llegara su hora, lo que perturbó profundamente su paso hacia el anacronismo. Pero también habla de la creatividad de los rituales que, a través de la palabra, reintegran a los que murieron mal en el ámbito de la ancestralidad. Aquí me recuerdo a Veena Das, que habla de la dimensión acústica del trabajo de duelo en la India, de la importancia de transformar el silencio en lamentos, especialmente en el contexto de lo que ella también denomina malas muertes. Ahora las familias de estas personas, digamos, que murieron mal durante el genocidio, también siguen luchando contra el olvido y por la justicia. Además de exigir reparaciones y la persecución de las violaciones de los derechos humanos en los tribunales, también reclaman los cuerpos de sus muertos. Nelson describe maravillosamente el trabajo de la Fundación de Antropología Forense, que exhuma incansablemente huesos y otros restos de fosas comunes, clandestinas, e identifica a sus familiares mediante la tecnología de ADN. Se trata de una forma muy concreta de leer los huesos, es decir, de descifrar la información que contienen con la ayuda de un sistema de signos que es el ADN. Pero aquí se produce una paradoja, una tensión entre las prácticas de duelo mayas y los sistemas científicos occidentales.
Nuevamente, según Emma Shirix, quien por cierto no desestima la importancia de la identificación, los forenses y otras ONGs han tratado los huesos de manera cosificadora y respetando el hecho de que los cuerpos enterrados tienen una vida. Y más adelante dice, y cito, nuestros cuerpos tienen una vida y nos importan. Cierro cita. Y es esta compleja comprensión de la vida la que está en el centro de la resistencia indígena. Así pues, la necesidad de materialización en el duelo, así como la creatividad de las prácticas de duelo mayas en el período inmediatamente posterior al genocidio, ofrece una explicación a las formas en que la instalación de Isabel Ruiz, Historia Sitiada, se convirtió realmente en un lugar de duelo cuando se expuso en Antigua Guatemala. Por su parte, la relación íntima y multidimensional entre el cuerpo y la tierra dentro de las formas mayas de vivir y morir sirve de vínculo entre actos aparentemente tan distantes como el fallecimiento de la abuela de Edgar Calel, un fonema escrito en una pared y el uso de la tierra como material de escritura en el arte. Queda claro que se trata de prácticas artísticas de representación. Por ejemplo, de una masacre concreta en el caso de Ruiz y de la historia del fallecimiento de la abuela de Calel. Tampoco se pueden describir únicamente dentro de los límites del lenguaje del arte contemporáneo, pero ese es otro tema. Lo que estos artistas realizan son actos de transformación material, semiótica y afectiva, de la tierra en palabras a través del agua, de la madera en carbón a través del fuego, de los muertos en una presencia viva a través del sonido. Pero ¿cómo leer un sonido o un afecto sin un sistema de signos claros, un sistema de representación en sí mismo? A diferencia de los compromisos de Nelson con la lectura de los huesos a través del ADN, Mario Aguilar ha abordado la posibilidad de una hermenéutica de los huesos en términos de revelación de los mensajes de Dios. Esta es la tarea de Hermes, transmitir e interpretar así los mensajes de los dioses. Además, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo leerlo en formas y medios que no son tan claros como la propia materialidad y presencia de los huesos insepultos en las iglesias tras el genocidio? Esa es la pregunta. Relacionándose con los huesos a través de prácticas silenciosas, las familias de las víctimas, o en palabras de Aguilar, los pobres y los oprimidos, y él proviene de la teología de la liberación, se convierten en los lectores del mensaje de amor y liberación de los dioses. De cierta manera, el silencio se convierte en la condición de esa lectura, y por lectura entiendo ahora ambas cosas, interpretar y comprender. No voy a especular sobre lo que la materialidad de las cenizas o de la tierra puede haber significado para quienes se encontraron con estas prácticas artísticas in situ. De todos modos, no podría hacerlo. Pero lo que sí me veo enfrentado, y quiero formularlo como una pregunta, es a un reto metodológico, es decir, a encontrar tanto una instalación y un espacio de luto, una intervención artística y una casa animada o un sonido ancestral. Es una tensión que se basa en la historia y en el espacio, para usar ahora una metáfora terrenal, y es una tensión relevante para muchos intentos de tratar la praxis del arte de una manera diferente, digamos ahora decolonial. Si en el duelo es necesario callar para comprometerse con la materia, el silenciamiento ha sido también una táctica genocida. Los cuerpos se hicieron inhumables, los recuerdos indecibles, y esta es una forma de perpetuar el mal morir y, en consecuencia, el mal vivir. En otras palabras, y esto se aplica también a los que escribimos y tomamos la palabra, como estoy haciendo ahora mismo, tenemos que respetar el silencio y al mismo tiempo alzar la voz contra el olvido.
pero tal vez el silencio y la palabra, la lectura y la escucha no sean tan mutuamente excluyentes como pensamos. Y es en esta división donde reside el primer error. Aquí quiero aludir brevemente a un libro de Tina Kant, Listening to Images, un libro en el que escribe hacia una metodología para lo que solo parece ser paradójico, pero en realidad no lo es. Me refiero al propio título, escuchar las imágenes. Curiosamente, lo hace partiendo de un recuerdo de duelo, escuchar el zumbido de su padre cuando su madre falleció, un zumbido silencioso que hablaba de la profundidad de la pérdida y asimismo de lo indecible de las palabras. Bueno, tengo que terminar, no sin antes insistir que en Guatemala, como en muchos otros lugares, los legados críticos nos instan a hablar. El cómo hablar, depende de nosotros. Muchas gracias.